el contrato de corretaje o agencias matrimoniales y habíamos visto cada una de las eh, doctrinas, ¿no? Que señalan si es lícito o es ilícito el tener la existencia de estas agencias matrimoniales, ¿no? Hay doctrinas que dicen que no, porque habría objeto ilícito, toda vez que se afectaría el consentimiento de los contrayentes, y la agencia matrimonial, para cumplir con su encargo objetivo de acercar a dos personas y celebrar el matrimonio, podría incurrir tal vez, ¿no?, en algún engaño, en algún fraude. ¿Mm? Y otros que dicen que, en definitiva, lo que hace la agencia matrimonial es servir de intermediario, pero quien toma la decisión final de celebrar un matrimonio son los contrayentes. Por lo tanto, ahí no habría un objeto ilícito y en el evento en que existiera algún problema entre la agencia matrimonial y quienes la contrataron, o quien la contrató, uno de los dos futuros contrayentes, entonces esto se regularía porque es una prestación de servicio, por lo tanto quedaría regular, y una prestación de servicio en virtud de la cual se va a pagar un precio o una tarifa, y por lo tanto quedaría regulada bajo la Ley de Protección al Consumidor, la Ley 19.496, ¿no?, que en su artículo segundo o tercero establece el ámbito de aplicación. ¿De acuerdo? Eso es lo que existe en nuestra legislación, por cuanto no está regulada la agencia o el contrato de corretaje matrimonial, ¿ya? Entendiendo que la figura del corredor es un intermediario entre, ¿no?, o una persona que quiere que le busquen a otra para los efectos de celebrar un matrimonio, ¿no? Eso es lo último que habíamos visto respecto de la clase anterior, y ahora entonces vamos a ver el concepto y los elementos del matrimonio, ¿ya? En primer lugar, hay que partir siempre de su parte etimológica, ¿ya? ¿Cuál es la etimología del contrato matrimonio? Se dice entonces que el término matrimonio deriva de las voces latinas mater tris y munus eris, que significa madre y oficio, funciones, obligación y cargo, ¿no? Por eso proviene de la raíz matrimonio, ¿no? Luego Gregorio IX, en los decretales, afirmó que para las madres el niño es antes del parto oneroso, doloroso en el parto y después del parto gravoso, ¿no? Que es la opinión, ¿no?, del profesor. Y las partidas señala que por ser la madre quien soporta las cargas y los trabajos que significan el parto y la crianza de los hijos y no el patrimonio, significa entonces la madre que el matrimonio entonces significaría el oficio de la madre, porque si no hubiese sido contrato de patrimonio, lo cual significaría el oficio del padre. Por lo tanto, el concepto del matrimonio, en cuanto a su etimología, está estrechamente vinculado o relacionado principalmente con la madre, quien le da el origen a la vida. ¿Mm? Y por lo tanto, quien es la que a través de la procreación no va a preservar la especie humana. No, las mujeres son las que da vida, no el hombre. Hasta el día de hoy ningún hombre no ha quedado embarazado, que yo sepa, solamente se ve eso en las películas y por lo tanto es ficción. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la parte de la etimología del vocablo matrimonio. Ahora, también el matrimonio se suele relacionar como un acto jurídico, y también la relación jurídica, ¿no?, de que se deriva del contrato de matrimonio, ¿no? Ahora, el matrimonio vamos a ver que es un contrato y por lo tanto es un acto jurídico no bilateral. Y por ser un acto jurídico bilateral, como todo acto jurídico y manifestación de voluntad, requiere entonces de la concurrencia de los requisitos tanto de existencia como de validez. ¿Al momento de qué? Al momento del perfeccionamiento del contrato, vale decir, al momento en que se va a celebrar el contrato. Ahora, como acto jurídico, el derecho canónico desarrolló, como acto jurídico, vale decir, como el matrimonio como un contrato, ¿no?, el derecho canónico en la etapa del medioevo en adelante no desarrolló esta materia y por lo tanto se preocupó de determinar cuándo el matrimonio existe como tal y cuándo éste se puede anular por adolecer de algún vicio que se haya producido en los orígenes. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, en la Iglesia Católica, ¿no?, influyó mucho, sobre todo a la entrada en vigencia del Código Civil chileno en el año 1857
e inclusive después de la ley de matrimonio civil del año 1884, se siguió aplicando el derecho canónico en relación a los impedimentos y a los requisitos o condiciones para celebrar el matrimonio. Y eso se preocupó mucho la Iglesia Católica. Por ejemplo, un solo ejemplo de esto, ¿no? La Iglesia Católica se preocupó, por ejemplo, de establecer como requisito de existencia del matrimonio la impotencia coeundi generandi, que yo hablaba en clases anteriores, ¿no? Y que lo vamos a ver después. Por lo tanto, eso obedecía a que uno de los fines del matrimonio, estamos hablando de la época del Medioevo y la época en en vigencia el Código Civil, era la procreación. Por lo tanto, si alguno de los contrayentes adolecía de alguna impotencia, eso significaba o conllevaba que no iba a haber una procreación y por lo tanto podía ser una causal de nulidad del matrimonio. De estas situaciones se preocupó mucho la Iglesia Católica en regularla. Ahora, como relación jurídica, entre los contrayentes se incluyen tanto derechos y deberes recíprocos. ¿Mm? Y esto es producto del efecto derivado del matrimonio como un acto jurídico. ¿Mm? Por lo tanto, la relación jurídica da origen a derechos y deberes recíprocos entre los cónyuges. Y finalmente, el legislador regula el acto constitutivo y su efecto, ¿no? En relación al matrimonio. Ahora, en cuanto a las a la figura del matrimonio, ¿no? Como un contrato de naturaleza civil, ¿m? Podemos señalar que desde el siglo XVII en adelante se inicia la regulación estatal del matrimonio y por lo tanto se inicia un proceso de secularización, porque antes el matrimonio siempre estuvo regulado por la Iglesia Católica a través del derecho canónico, ¿no? Y Martín Lutero fue de la idea que la normativa del matrimonio debía extraerse de la órbita eclesiástica y radicarla en los gobernantes políticos. Por lo tanto, lo que se hace es que se extrae la eficacia del matrimonio religioso para entregarle la eficacia del matrimonio, ¿no? A un funcionario del Estado, ¿no? Ahora, esta idea se mantiene inalterable en Francia del siglo XVIII a través de Rousseau, Montesquieu y Voltaire, quienes influyeron para considerar el contrato generador de derechos y obligaciones y fuente de las relaciones entre los particulares. ¿Por qué? Porque obviamente hay un principio de la libertad. Y el principio uno de los principios de la Revolución Francesa, que es el de la libertad, obviamente trae consigo, ¿no?, de que el contrato, como fuente generadora de derechos y obligaciones, se genera a partir de la libre voluntad, ¿no?, de las personas que lo van a contratar. Ahora, este concepto de contrato civil ¿ah? Se aplica en consecuencia a la esfera matrimonial. Por lo tanto, el matrimonio sale de la esfera religiosa, del resguardo religioso, de la regulación religiosa a través del derecho canónico, y entonces pasa a la regulación del Estado, ¿no? Y por lo tanto, el Estado define al matrimonio como un contrato. Ahora, en el siglo XVII, ¿no? Luis XVI, en el año 1787, dicta además un decreto que seculariza el matrimonio y la Constitución del año 1791 entrega el matrimonio a la autoridad laica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Código Civil chileno y el francés, el Código Civil, francés y el chileno siguieron esta misma línea. ¿Cuál línea? Que el matrimonio, en cuanto a su configuración jurídica, en cuanto a su naturaleza jurídica, es un contrato, ¿vale? Es decir, un acto jurídico unilateral, ¿de acuerdo? Ese es el aspecto contractual civil y más o menos el desarrollo del aspecto contractual civil. Sin embargo, debemos entonces, determinado que el matrimonio es un contrato, debemos saber cuál tipo de contrato es, ¿no? Entonces, aquí hay diversas posiciones doctrinarias. Hay algunas que señalan y sostienen que el contrato no tendría un aspecto, que el contrato de matrimonio tendría un aspecto institucional, ¿no? El matrimonio propiamente tal a través del contrato de matrimonio, ¿no? Y por tanto el matrimonio como una institución significa entonces que las normas que rigen al matrimonio serían imperativas, o sea, impuestas por el legislador,
¿no? Y por lo tanto inmodificable por la voluntad de los contrayentes. Ahora, cuando se habla, y lo subrayé ahí, inmodificable por la voluntad de los contrayentes, significa que el matrimonio o las normas que regulan el matrimonio no solamente serían imperativas para los contrayentes, sino que además serían inmutables. Inmutable significa que no se puedan cambiar o modificar en el tiempo, ¿ya? Y esto básicamente se aprecia en las normas sobre relaciones personales y en menor medida en las relativas al patrimonio. Por lo tanto, el matrimonio, ¿no?, en cuanto a su naturaleza jurídica como contrato civil, ¿ah?, y en cuanto a la norma que regula a la institución al matrimonio propiamente tal, ¿ah?, hay una primera doctrina que señala y que sostiene que el matrimonio sería una institución, ¿no? Ahora, hay una, en cambio, ¿no? En el contrato, la mayoría de sus normas son supletorias de la voluntad de las partes y por lo tanto son mutables, o sea, se pueden modificar. Entonces ahí viene la primera corriente doctrinaria que postula que el matrimonio, más que un contrato, es una institución. ¿Mm? Por el carácter imperativo de sus normas y también por el tema que la voluntad de los contrayentes no pueden modificar estas normas y por lo tanto serían inmutables, y eso hace la diferencia con el contrato, que en el contrato, como ustedes saben, puede ser modificado y por lo tanto puede ser mutado, puede ser no alterado en cuanto a las condiciones, ¿no? También hay una tesis, podríamos decir, que sostiene y señala que el aspecto del matrimonio sería un contrato civil y por otro lado también sería no institucional, ¿no? O sea, toma una idea del matrimonio como un contrato civil y del matrimonio como una institución, ¿no? Por tanto, esta corriente une las tesis del matrimonio como institución y como contrato civil. Ahora, ¿cuál es el postulado de esta tesis? En primer lugar, dice que en su inicio el matrimonio es un contrato que nace el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Entonces, a su momento, su celebración y su perfeccionamiento se asimilaría al contrato, ¿no? Pero luego de celebrado el contrato de matrimonio, los efectos del contrato no derivados luego de su celebración, entonces deberían en una institución, porque los efectos vendrían determinados y fijados anteriormente por el legislador y por regla general, los efectos no pueden ser modificados. Por lo tanto, ¿no?, al momento de su celebración sería un contrato, pero luego de su celebración, todos los efectos o consecuencias derivadas del contrato, entonces sería una institución. Ahora, el matrimonio como acto de Estado, ¿no? Sabemos bien hoy día, estamos en el año 2020, no estamos en el año 1857, tampoco estamos en el año 1880, sino que estamos en el año 2020, ¿no? Por lo tanto, hoy día el matrimonio es un acto del Estado. ¿Y por qué es un acto del Estado? Porque el Estado tiene un rol preponderante en la celebración del matrimonio. ¿Y por qué tiene un rol preponderante en la celebración del matrimonio? Primero, porque los contrayentes deben manifestar o ratificar su consentimiento ante el oficial de registro civil, y el oficial de registro civil es un funcionario del Estado para que produzca efectos civiles, ¿ya? En este caso, los contrayentes no pueden celebrar un contrato de matrimonio, por ejemplo, ante un notario o ante Carabineros de Chile, que también son ministros de fe pública, pero obviamente aquí el matrimonio solo tiene eficacia con la intervención del oficial de registro civil, que es un funcionario del Estado, ¿no? Ahora, en segundo lugar, porque el funcionario del Estado actúa como un ministro de fe pública. Tercero, porque además el funcionario fiscaliza el cumplimiento de los requisitos de existencia y validez del matrimonio y las previsiones que deben respetar los contrayentes al momento de su celebración. Y cuarto, porque el funcionario será quien los declare marido y mujer una vez que los contrayentes manifiesten su consentimiento. Entonces, por todos estos fundamentos, se señala, ¿no es verdad?, que el matrimonio es un acto del Estado, por la intervención y el rol preponderante que tiene el Estado, ¿no?, durante el íter matrimonial o el íter contractual del matrimonio. Ahora, el matrimonio en Chile,
porque esto hemos visto ya la doctrina general, ¿no? El rol fundamental. ¿Cuál ha sido la evolución del matrimonio en Chile, ¿no? Como en Chile regía el derecho indiano, el derecho que provenía de la península y que era aplicable, ¿no?, a Chile, en el Chile colonial entonces regía las partidas de la legislación canónica, que perduró hasta el 1 de enero del año 1885. ¿Por qué importante? Porque en enero del año 1885 entra en vigencia la ley de matrimonio civil del año 1884. ¿Cuál es el papel fundamental que jugó la ley de matrimonio civil del año 1884? Que secularizó el matrimonio. ¿Qué significa que secularizó el matrimonio? Que sacó del ámbito de la competencia, ¿no?, a los curas párrocos de la Iglesia Católica, ante los cuales se celebraba el matrimonio y producían efectos civiles, y entonces se, ¿no?, entregó la regulación del matrimonio, ¿no?, ante un funcionario público y del Estado, que era el oficial de registro civil. De manera tal que a partir del 1 de enero del año 1885, el matrimonio que producía efectos civiles era aquel que se celebraba ante el oficial de registro civil como un funcionario del Estado. Esa es la situación, ¿no?, que rige en Chile, desde su independencia y antes de su independencia hasta, ¿no?, la entrada en vigencia de la ley de matrimonio civil del año 1884. Luego, pasaron más de 100 años, ¿m?, y se dicta la ley 19.947 del año 2004, que reconoce el matrimonio celebrado en sede religiosa que goce personalidad jurídica de derecho público. Y esto es un elemento importante a considerar, ¿no?, porque entre el año 1885 y el año 2004, el único matrimonio, ¿ah?, que reconocía la legislación chilena y que producía efectos civiles era el matrimonio, celebrado ante el oficial de registro civil. ¿Qué ocurría, no, en el intertanto, no? Que primero las parejas pedían hora para celebrar el matrimonio ante el oficial de registro civil, y aquellas parejas que profesaban la religión católica, apostólica y romana, entonces luego no pedían hora para celebrar el matrimonio religioso, y luego el matrimonio religioso entonces se invitaba a una fiesta a la familia más cercana. Eso fue una usanza que siempre se utilizó, inclusive en la época de la Edad Media, ¿ah?, porque se entiende que cuando dos personas van a contraer matrimonio y se casan, en esos tiempos para toda la vida, no, obviamente esto era una, una manifestación de felicidad. Y esta felicidad, entonces, había que culminarla o terminarla a través de una fiesta, donde todos estaban contentos y alegres, tanto la novia como el novio, los cónyuges, los familiares, los papás, los hermanos, etc. Era una fiesta. Y eso obviamente siempre se produjo entre el año 1884, ¿no?, hasta el año 2004, ¿no? Simplemente quiero señalarles lo siguiente, ¿no? Entre el año 1885, perdón, y el año 2004, el único problema que se produjo fue que cuando entra en vigencia la ley de matrimonio civil y luego la ley del registro civil, ambos cuerpos legales no exigían obligatoriamente o perentoriamente que las parejas primero se casaran ante el oficial de registro civil. Lo que ocurría era que si habían parejas que se casaban primero ante la Iglesia Católica y luego ante el oficial de registro civil, entonces se le aplicaba una sanción, una multa. Ahora, este fue un problema que se produjo durante el siglo XX, y finalmente fue la Iglesia Católica la que sacó un edicto papal, y el edicto papal determinó de que ningún matrimonio religioso se podía celebrar en Chile mientras los contrayentes no exhibieran el certificado emitido por el oficial de registro civil, donde constaba o se evidenciaba la celebración del matrimonio civil. Y es por ello entonces que siempre, a partir de ese edicto, fíjense ustedes, un edicto de la Iglesia Católica va a solucionar un problema legal, ¿de acuerdo? La ley y el Parlamento chileno no tuvo no tuvo la voluntad de poder solucionar este problema. Y es por ello entonces que siempre se celebraba el matrimonio civil,
¿no? Y luego el matrimonio religioso. Bueno, ¿qué es lo que cambia entonces a partir de la ley 19.947, que es la actual ley de matrimonio civil, que deroga la anterior del año 1885, de que hoy día también es eficaz el matrimonio celebrado en sede religiosa ante una iglesia que goce de personalidad jurídica de derecho público? Eso es lo que exige el legislador, ¿ya? Y eso es lo importante y esencial de la ley 19.947. Ahora, por tanto, el matrimonio religioso tiene los mismos efectos que el celebrado ante el oficial de registro civil, los mismos, pero siempre y cuando los contrayentes cumplan con los requisitos adicionales que exige la ley. ¿Ya? O sea, no basta con que los contrayentes celebren el matrimonio en sede religiosa para que éste tenga una eficacia, sino que deben cumplirse otros requisitos que lo vamos a ver, ¿no?, en la clase de mañana, ¿no? Esa es la importancia respecto de la evolución de la regulación del matrimonio en Chile, destacando, digamos, los aspectos más importantes y esenciales, ¿no? Ese es el primer aspecto más importante y esencial. Un segundo aspecto que es importante y esencial es que la ley 19.947 finalmente termina y en algunos casos deroga y en algunos casos modifica los impedimentos y las prohibiciones, más que las prohibiciones, los impedimentos, que antes se llamaban dirimentes, absolutos o relativos, o los impedimentos impedientes, que eran aquellos que venían, ¿no?, del derecho canónico. Por lo tanto, a partir de la ley 19.947 se incorporan requisitos que en definitiva terminan con la influencia que tenía la Iglesia Católica. Fíjese usted, la Iglesia Católica tuvo influencia antes de la independencia, después de la independencia, en materia matrimonial de impedimento, ¿no? Y que obviamente también decía en relación directa con las causales de nulidad de matrimonio, ¿no? Después de la entrada en vigencia del Código Civil chileno en 1857, inclusive después de entrar en vigencia la ley de matrimonio civil del año 1885, porque esa ley lo que hizo fue, ¿no?, reconocer el matrimonio civil con efectos civiles, ¿no? Y con la eficacia del matrimonio civil celebrado ante el oficial de registro civil. Pero muchos de los impedimentos que provenían del derecho canónico se mantuvieron desde el año 1885 al año 2004, ¿no? Eso en cuanto a la historia y a la evolución, que siempre es importante tenerlo presente el contexto para poder entender, ¿no?, las instituciones. Ahora bien, vamos enseguida, ¿no?, a ver el matrimonio hoy día, cómo está regulado en el Código Civil chileno, ¿no? El artículo 102, que yo espero que ustedes lo tengan a la vista, define el matrimonio, que es el que hoy día está vigente, y dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Lo digo con toda calma porque, y ahora voy a explicar el principal motivo, no digo el único, pero el principal motivo de por qué hoy día está vigente la definición del artículo 102, que provenía desde el año 1857, ¿no? Y ocurre lo siguiente, que durante el proceso de tramitación de la Ley de Matrimonio Civil del año 2004, hubo una negociación en el seno de las comisiones parlamentarias entre la bancada más proclive a la Iglesia Católica, que es la democracia cristiana, y las otras bancadas del gobierno, ¿no? Por lo tanto, habían partidos políticos, corrientes políticas, que estaban en contra de la ley de matrimonio civil, en el sentido de que se incorporara en Chile el divorcio como disolución del vínculo matrimonial, porque antes era el divorcio como separación de cuerpo, pero no disolvía el matrimonio, que eran las bancadas mucho más ultraconservadoras de la derecha. Estaban obviamente las bancadas no liberales o de la izquierda, que obviamente propiciaban esto, y entre medio estaba la bancada no ultraconservadora, pero conservadora de la democracia cristiana. Por lo tanto, los votos de los parlamentarios de la democracia cristiana podían equilibrar la balanza por uno y por otro lado. ¿De acuerdo? Si los votos se iban a la ultraderecha conservadora, entonces no pasaba el proyecto de ley. Si se iban a la ultra izquierda, pasaba, o los partidos liberales de ultra izquierda, pasaba entonces, ¿no?, el proyecto de ley y por lo tanto la incorporación del divorcio. Entonces, lo que hizo la bancada de la democracia cristiana
porque se vio presionada por parte de sus electores y votantes, que obviamente querían llegar y transitar al divorcio, y después cuando veamos la nulidad de matrimonio lo voy a explicar por qué, más detalladamente, pero por el momento quédense con lo siguiente, ¿no? Entonces entró una suerte de negociación con la Iglesia Católica. ¿Ah? Y dentro de esta negociación, lo que pidió la Iglesia Católica fue mantener y no derogar el artículo 102. Y es por eso entonces, y ese es el principal fundamento, y si ustedes se meten a la historia fidedigna, ¿no?, de la ley, la 19.946, que es la ley de matrimonio civil, ¿ah? Ahí están todas las intervenciones parlamentarias y todos los acuerdos a los cuales llegaron la bancada de parlamentarios de la democracia cristiana, y por eso entonces que hoy día está el artículo 102, ¿no? Ahora, se dice entonces que esta definición del artículo 102, ¿no?, ha quedado parcialmente derogada en aquella parte que alude a que el matrimonio no es indisoluble y por toda la vida. ¿Por qué no? Porque a su vez la ley 19.947, al incorporar la institución del divorcio, ¿no?, obviamente lo que hace es producir la disolubilidad del matrimonio. Entonces, como la ley 19.947 es posterior al artículo 102 que se encuentra en el Código Civil, entonces los autores han señalado de que hoy día esa parte del concepto del matrimonio estaría parcialmente derogada, de acuerdo a las normas de derogación que ustedes conocen, ¿no? Ahora, sin embargo, les quiero hacer presente, ¿no?, que hay una doctrina sustentada en Chile por el profesor Javier Barrientos Grandón, que fue uno de los primeros profesores, ¿ah?, que siguió todo el tema del proceso de tramitación de primero el proyecto de ley, después de la ley de matrimonio civil del año 2004, ¿no? Y el profesor Javier Barrientos Grandón, en su libro, señala, ¿no?, o sostiene la doctrina de que el artículo o afirma, ¿no?, que el artículo 102 podría sostenerse que el matrimonio sería hasta el día de hoy indisoluble. ¿Ah? Cuestión que es bien rara, ¿no? Porque si está el divorcio, obviamente el divorcio, como pone término al matrimonio, obviamente que el matrimonio es disoluble, ¿no? Pero siempre es importante conocer, aunque sea la tesis o la doctrina minoritaria, ¿no? Bien, el autor Javier Barrientos Grandón sostiene que el matrimonio continúa siendo indisoluble porque la voluntad legislativa de no alterar el artículo 102 del Código Civil por la historia fidedigna del establecimiento de la ley, ¿no? La calificación de indisoluble, dice este profesor, se relaciona con la seriedad del consentimiento matrimonial. Si se presta sin la intención de indisolubilidad, podría materializarse una causal de nulidad del matrimonio, por error en la cualidad personal del cónyuge o por la eventual carencia de suficiente juicio en el compromiso. Fíjese usted a lo que llega este profesor, ¿no? En este argumento, el profesor lo que está señalando es que la indisoluble, él sostiene que el matrimonio sigue siendo indisoluble en relación a la seriedad del consentimiento matrimonial en el momento en que se va a prestar, ¿no? Por lo tanto, en el fondo lo que quiere decir el profesor, si las partes van a celebrar un matrimonio a sabiendas que más tarde lo van a disolver, o sea, que se van a separar, ¿sí?, entonces podría materializarse una causal de nulidad del matrimonio. Es interesante la postura, no es la mayoritaria en Chile, pero es uno de los profesores que ha escrito mayormente sobre la ley de matrimonio civil y sobre el matrimonio, y por eso entonces no lo destaco. Por lo tanto, de acuerdo a la tesis de este profesor, podría ser perfectamente factible o posible de que yo pudiera demandar la nulidad de matrimonio, ¿no?, si es que puedo lograr acreditar o probar, ¿no?, que mi cónyuge al momento de casarse no esperaba tener un matrimonio por toda la vida, sino que esperaba después divorciarse. Por tanto, ahí no había una seriedad en el consentimiento pensando en la indisolubilidad. Ahora, sin embargo, aparte de toda esta disquisición doctrinaria, ¿no?, el profesor Gonzalo Figueroa Yáñez, que en paz descanse, estima y sostiene que ha operado aquí la derogación tácita del artículo 102 del Código Civil, que es la doctrina mayoritaria hoy día sustentada y ajustada, ¿no? Ahora, le quiero mostrar enseguida, ¿no?, el total de matrimonios inscritos
en el oficial, ante el oficial de registro civil. Abajo, al 30 de mayo del 2017, esta es una estadística que entrega el registro civil, ¿ah? Y simplemente para hacerles presente a ustedes en los distintos años, por ejemplo, en el año 2007, que es el inicio de este estudio, ¿no? Se celebraron en Chile un total de 59.134 matrimonios. Luego, el año en que bajó este número fue el año 2008, y luego el año 2009, seguidamente, y luego entonces se disparó el año 2010, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, en que la cifra de matrimonios celebrados ha ido de 62.000 matrimonios, pasando por la cifra más alta, que fue el año 2014, 67.000, y el año 2016, que es el último año de este estudio, ¿no? Que fueron 64.431, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó entre el año 2008 y 2009? Hubo una depresión grande en Chile. Como presidente, si memoria no me falla, estaba don Eduardo Frei Ruiz Tagle, por ahí, ¿no? Y por lo tanto hubo un problema grave de económico en Chile, y por lo tanto eso hizo que se celebraran menos matrimonios. ¿De acuerdo? Eso digamos, ese, digamos, es la explicación, ¿ah? de por qué en esos años hay un número de matrimonios muy bajo. Ahora, pasemos entonces a ver, luego de ver el concepto del matrimonio, ¿no? Y de analizar todas las críticas, vayamos a ver cuáles son las características del matrimonio de acuerdo al concepto señalado en el artículo 102. Primero, el artículo 102 parte diciendo que el matrimonio es un contrato. Y entonces, cuando hablamos de contrato o de convención, hablamos de un acuerdo de voluntades tendiente a generar o crear derechos y obligaciones. Por lo tanto, es un acuerdo de voluntades que genera o crea derechos y obligaciones, y más que derechos y obligaciones en clases anteriores, decíamos que las obligaciones se transforman en deberes, no obstante que haya algunas obligaciones por ahí, como el pago de la compensación económica o el pago de la pensión de alimentos. Los demás son todos deberes porque tienen un contenido ético, no solamente patrimonial. Por eso se habla en materia de derecho de familia de deberes más que de obligaciones, ¿no? Pero primera característica es un contrato. Segundo, es un contrato solemne porque se perfecciona cumpliendo con las a solemnidades, vale decir solemnidades exigidas a solemnitatem, que son las solemnidades exigidas por el legislador. Una de las solemnidades exigidas por el legislador es que el matrimonio se debe celebrar hoy día ante un ministro, ¿no?, de culto religioso, de una iglesia que tenga personalidad jurídica de derecho público, no una iglesia que se ponga el día de mañana, ¿no?, la población, Cardenal Raúl Silva Enrique, y aparezca una persona que edifique, ¿no es verdad?, un templo y empiece a casar a la gente, ¿no? Entonces uno como abogado, lo primero que le preguntaría, bueno, ¿su iglesia tiene un reconocimiento de una persona jurídica de derecho público? No, entonces los matrimonios no son válidos. Lo mismo sucede respecto de un matrimonio que no se celebra ante el oficial de registro civil. Este es un ejemplo de las solemnidades exigidas por el legislador. En tercer lugar, la definición del matrimonio habla que es un contrato, ¿no?, en solemne por el cual un hombre y una mujer, o sea, habla de la diferencia de sexo entre las partes. Por lo tanto, en nuestro país, eso significa que el matrimonio válido es un matrimonio primero monogámico, un hombre y una mujer, y que debe ser celebrado entre personas de distinto sexo. ¿De acuerdo? Son dos características entonces importantes. Ahora, en otros países o en otro ordenamiento jurídico o legislaciones, se permite la poligamia, vale decir, un hombre casado con muchas mujeres, o la poliandria, una mujer casada con muchos hombres, ¿no? Y así, por ejemplo, en India, en Nueva Delhi, existe un multimillonario que tiene 48 esposas, 48 cónyuges, y a los cuales le construyó un edificio donde cada una de ellas vive en un departamento. Entonces, lo que les quiero señalar, ¿no?, es que en algunos ordenamientos jurídicos y en algunas legislaciones se permite lo que se llama la poligamia. En Chile no se permite la poligamia, sino que en Chile, a través de esta frase, se consagra el matrimonio monogámico. Además, también el artículo 80 de la Ley de Matrimonio Civil ratifica este principio al señalar que los matrimonios celebrados en el extranjero valdrán en Chile siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto,
esta característica de la monogamia y esta característica de la diferencia de sexo de los contrayentes, el legislador no solamente lo exige respecto a los matrimonios que se celebran en el territorio nacional, sino que también respecto a los matrimonios que se celebran en el extranjero para que tengan validez en el territorio nacional, ¿no? Ahora, ejemplo, dos personas del mismo sexo presentan ante el registro civil un certificado de matrimonio expedido por un país donde se admite el matrimonio en tal hipótesis. La inscripción no de él será rechazada, pues para nuestra ley no habría el matrimonio, no sería válido y no existiría matrimonio, toda vez que este tiene que ser celebrado entre personas de diferente sexo. ¿De acuerdo? Esa es la tercera característica del matrimonio. Otra característica que emana del contrato y que es la más conflictiva, señala, ¿no verdad?, por el cual se unen actual indisolublemente y por toda la vida, ¿no? ¿Qué significa el vocablo actual? Actual significa que el matrimonio es puro y simple y no está sujeto a ninguna modalidad, por lo tanto no existe el matrimonio sujeto a una condición, plazo o modo. Fíjese usted que sí se admite excepcionalmente como modalidad la representación, porque vamos a ver que se puede celebrar un matrimonio por poder, ¿de acuerdo? Pero en lo demás no pueden existir modalidades respecto del matrimonio. O sea, no puede venir una pareja a decir, mira, me voy a casar ahora, pero vamos a empezar a vivir dentro del plazo de 90 días más. No. Se casan y desde ese momento entonces empieza el matrimonio a producir todos sus efectos o consecuencias jurídicas. Eso significa la palabra actual. Ahora, la palabra indisoluble significa que el matrimonio termina por las causales enumeradas por la ley, al cumplirse, ¿no es verdad?, los requisitos, ¿no? Indisoluble. No obstante, sabemos hoy día que el matrimonio por naturaleza es soluble, o sea, se puede disolver, ¿no? ¿Y por qué se puede disolver? Porque hoy día existe la institución del divorcio. Antes del año 2004 no existía. Y obviamente que cobraba relevancia la palabra indisoluble, porque igual el matrimonio se podía disolver, pero no a través del divorcio para que existía el divorcio, sino que se podía disolver solo a través de la nulidad del matrimonio. Y también lo vamos a explicar en qué consistían las causales de nulidad de matrimonio cuando veamos la terminación del matrimonio, ¿no? Y en tercer lugar, el artículo 102 dice o señala por toda la vida. O sea, esto cobra absolutamente relevancia hoy en día. ¿Y por qué cobra relevancia y por qué lo hago presente, ¿no? Esto de por toda la vida, porque forzadamente esto se ha relacionado con la regulación moderna del matrimonio en Chile que está en la ley de matrimonio civil. Por tanto, ¿no?, cuando uno contrae el matrimonio, se entiende que está formando una comunidad de vida entre las partes, lo cual significa el matrimonio y su dimensión personalista. O sea, lo importante, obviamente, esta comunidad de vida siempre son las personas. Si no, la comunidad de vida sería un concepto etéreo. Por tanto, es las personas que van a no celebrar este matrimonio entendiendo que es por toda la vida, porque van a formar una comunidad de vida, ¿no?, entre ellos. En quinto lugar, o como quinta característica del matrimonio, el artículo 102 dice con el fin de, ¿no? Y a modo ejemplar, el artículo 102 señala con el fin de vivir juntos, obvio, yo me caso para vivir juntos, no para vivir separados, ¿no? Procrear, que es la preservación de la especie humana, que es un concepto que viene desde la concepción del matrimonio del derecho canónico, y auxiliarse mutuamente, ¿no? Respecto de vivir juntos, ¿no?, y auxiliarse mutuamente, son 12 fines del matrimonio que son permanentes en el tiempo, ¿no? Pero hay uno que es transitorio y que es la procreación, ¿de acuerdo? Porque cuando las personas entran a la calidad de adulto mayor, obviamente ya no pueden procrear. Por ahí yo escuché en algún momento, ¿no?, que un señor en Pichilemu, de la cual yo soy oriundo, habría tenido un hijo. La señora tenía 64 años y él tenía cerca de 70 años, pero son situaciones o casos excepcionales, ¿no? Por lo tanto, no podemos pretender que una persona que tenga 80 años, que sea ya adulto mayor, ¿no?, que esté casado, pueda procrear. Por eso entonces que se dicen que vivir juntos y auxiliarse mutuamente son permanentes hasta que termine el matrimonio, y la procreación no es permanente. Ahora, el profesor Rodríguez Gres, a diferencia de Rosell,
sostiene que la procreación no es la única finalidad del matrimonio y no puede pedirse su nulidad por falta de objeto por el hecho de no procrear, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente respecto de esto. ¿Qué sucedería, si una mujer que tiene un noviazgo o un pololeo durante un año, ¿no? Y que lo ha dicho públicamente, que está enamorada, ¿no es verdad?, de quién va a ser su futuro marido, y que lo único que quiere una vez que estén casados, ¿no?, tener familia o tener hijos, ¿no? Y entonces le dice que sí, mi amor, no te preocupes, ¿no? Lo primero que vamos a una vez casados, ¿ah? Vamos a disfrutar de un tiempo la soltería, después nos vamos a poner en campaña y ser la gente joven, ¿no? Para que tú quedes embarazada. Y resulta que pasa, después de casarse, ¿no? Después de contraer el matrimonio, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y ella se empieza a poner nerviosa, ¿no? Y recién ella toma conocimiento a través de examen hoy día científico, ¿ah?, de que él siempre había sido impotente. O sea, que no podía procrear. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si es uno de los fines del matrimonio la procreación, ¿ella podría demandar la nulidad de matrimonio por que el marido se casó a sabiendas, o sea, sabiendo que no podía procrear y ella lo único que quería es tener o formar una familia con él y procrear, o sea, tener hijos dentro de la familia, ¿no? Por lo tanto, el profesor Rodríguez Grez, en este sentido, ¿no es verdad?, sostiene que la procreación no sería la única finalidad del matrimonio, estamos de acuerdo, pero no podría pedirse la nulidad por falta de objeto por el hecho de no procrear, ¿no? Esa es la posición del profesor Rodríguez Grez. Ahora, no es obligatorio el cumplimiento de los fines mencionados porque se permite el matrimonio entre adultos mayores o en el artículo de muerte. Por lo tanto, el matrimonio en el artículo de muerte, obviamente que no tiene por finalidad la procreación en artículo de muerte. O sea, una persona, fíjense ustedes que ya le quedan pocas horas de vida y que quiere casarse con su conviviente, por ejemplo, y llama al cura párroco al oficial de registro civil para que los case, ¿no? Obviamente de que es un matrimonio en artículo de muerte. No tiene por finalidad la procreación, ¿no? En consecuencia, se ha señalado que si el legislador acepta la validez de los matrimonios no en artículo de muerte o matrimonio entre adultos mayores, es obviamente porque la procreación no es un fin esencial, ¿no?, del matrimonio, hoy día, ¿de acuerdo? Bien, como sexta característica del matrimonio, se dice que el matrimonio es el fundamento de la filiación matrimonial, ¿no? Y esto significa o deviene que si los cónyuges casados procrean hijos, o bien contraigan matrimonio después del nacimiento de un hijo o de una hija, esto de origen a la filiación matrimonial. Y yo lo he dicho reiteradamente, y lo voy a volver a decir, que hoy día la única importancia que tiene la filiación matrimonial es que se puede aplicar la presunción de paternidad. Esto es que se presume, ¿no?, que el cónyuge es el padre, ¿no es verdad?, del hijo concebido durante el matrimonio, ¿no? Por lo tanto, esa es la única importancia que hoy día reviste la filiación matrimonial. En lo demás, todos los hijos, sean de filiación matrimonial o no matrimonial, son iguales ante la ley, ¿no? Profesor, Sí. Yo tengo una duda, pero en el punto 5 habló de el artículo de muerte. ¿Qué es eso? El matrimonio en el artículo de muerte es un matrimonio que se celebra cuando una de las personas está a punto de expirar o de perder la vida. ¿Ya? Eso significa. Ya. Y por lo Ya. tanto se permite ese matrimonio. ¿Ya? Ya. O sea, sería válido. Ujú. ¿Y por qué se dice que sería válido, no? Porque si se dice que el matrimonio es una comunidad de vida, si se dice que uno de los fines del matrimonio es la procreación, obviamente un matrimonio en artículo de muerte no tiene por finalidad el tener una comunidad de vida, porque uno de los contrayentes está a punto de morir, ¿no? Pero aún así, ese matrimonio es válido ante la ley civil, nadie podría alegar la nulidad. Y como se entiende que es válido, entonces se extrae esa conclusión. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, decíamos entonces en el número 6 que el matrimonio es el fundamento de la filiación matrimonial. Ahora, en doctrina, ya dejamos a un lado el tema del artículo 102 y el tema positivo. En doctrina se dice que el matrimonio es un contrato dirigido porque el legislador regula todo y cada uno de los efectos, dejando a las partes solo cierta alternativa de poder regular, como por ejemplo coger el régimen patrimonial que lo regirá, sea que se casen bajo régimen de sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales, ¿no? Y es un contrato que pueden celebrar válidamente solo personas de cierta edad mínima.
Y eso también es una característica importante, ¿no? Porque pueden contraer matrimonio solo aquel niño o niña que ha cumplido los 16 años de edad. Y aquí obviamente es importante, esencial tener presente lo siguiente, ¿no? Porque aquí se habla de 16 años de edad, pero no se asocia, ¿no?, la capacidad para contraer matrimonio con la capacidad para procrear. Porque si se asociara con la capacidad para procrear, podríamos decir entonces que la mujer mayor de 12 años ya tiene capacidad biológica para procrear y también el niño mayor de 14 años, ¿de acuerdo? Pero aún así el legislador tomó en consideración la edad mínima de los 16 años en relación a la comunidad de vida y a la importancia que tiene el matrimonio en cuanto a la madurez de las personas que vayan a acordar celebrar un matrimonio. Entonces, está en relación a la madurez más que en relación a la capacidad biológica para procrear en relación de la menor edad. Finalmente, y para terminar, la doctrina moderna ha establecido y ha catalogado lo que se llaman los sistemas matrimoniales, ¿ya? Y los sistemas matrimoniales son aquellos que sirven para determinar cuál es la posición que al matrimonio religioso le corresponde dentro del ordenamiento jurídico de cada estado. O sea, cómo funciona, cómo se va a validar el matrimonio religioso al interior de cada uno de los estados. Ahora, los criterios relevantes para caracterizar los sistemas matrimoniales. Primero, en la primera lámina de arriba, ¿ah?, tenemos la clasificación según la constitución del matrimonio. Entonces, hay sistemas monistas, ¿ah? Esto es un estudio que se hizo a nivel mundial. Hay sistemas monistas donde reconocen solo una especie de matrimonio, o el matrimonio religioso o el civil como obligatorio, no ambos. Luego tenemos los sistemas dualistas que reconocen al matrimonio civil y al matrimonio religioso con efectos civiles, ¿no? Por ejemplo, en Portugal y Chile después del año 2004. Y luego hay sistemas pluralistas donde coexisten diversos tipos de matrimonio, por ejemplo, la concurrencia de distintos matrimonios religiosos entre sí, como por ejemplo en Egipto. Esto ocurre en aquellos territorios, en aquellos estados, en aquellas poblaciones donde hay una multiplicidad de religiones y por lo tanto se acepta, ¿no?, multiplicidad de matrimonio, ¿no? Luego, según la jurisdicción sobre el matrimonio, existen, de acuerdo al criterio de la jurisdicción del matrimonio, existen los sistemas de exclusiva jurisdicción estatal, donde se desconoce la potestad jurisdiccional eclesiástica, por ejemplo en Chile a partir del año 1884, donde la jurisdicción exclusiva del Estado, sin perjuicio de las formas religiosas, Chile a partir del año 2004. Luego tenemos el sistema de reconocimiento de la jurisdicción eclesiástica, desde la constitución del matrimonio, los tribunales eclesiásticos y el ejercicio de su jurisdicción, que es lo que ocurría en Chile antes del año 1884, antes de la ley de matrimonio civil. Y luego tenemos los sistemas de reconocimiento de resoluciones eclesiásticas, donde el Estado solamente reconoce efectos civiles a ciertas resoluciones emanadas de los tribunales eclesiásticos por estimarlos como simple hecho, como actos jurídicos que obviamente no operan en Chile. Ese es según la jurisdicción sobre el matrimonio. Y luego tenemos dos criterios más. El tercer criterio según el régimen de registro matrimonial. Tenemos y que esto un poco se parece al sistema de registro del conservador de bienes raíces. Primero tenemos los sistemas de mera transcripción, donde el acta del matrimonio religioso del registro civil sin juzgar el contenido del acto. Luego tenemos los sistemas de calificación limitada, sistemas que imponen a los matrimonios religiosos el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos previstos por la legislación estatal. Y luego tenemos un sistema de calificación amplia, donde el oficial civil o el funcionario del Estado debe examinar el cumplimiento íntegro de todos los requisitos civiles para el valor de los matrimonios que constan en el acta extendida por la entidad religiosa, que es lo que ocurre en Chile después del año 2004. ¿De acuerdo? Y luego, finalmente, el cuarto criterio es según la disolución del matrimonio. Primero, tenemos los sistemas de indisolubilidad absoluta de los matrimonios y todos los matrimonios reconocidos por la legislación estatal son indisolubles, que es lo que Chile, lo que ocurría en Chile antes del año 2004, y la única posibilidad de disolverse era a través de la nulidad del matrimonio. Nada más, ¿no? Estando vivos los cónyuges, porque obviamente el matrimonio siempre ha terminado con la muerte de uno de ellos, ¿de acuerdo? Sino que estamos hablando de un acuerdo de voluntad entre los cónyuges, era solo la nulidad del matrimonio. Luego tenemos los sistemas de disolubilidad absoluta, en que la regla general sin excepciones es la disolubilidad
de todos los matrimonios reconocidos por la ley civil mediante el divorcio reglado por la legislación estatal, que en Chile después del año 2004, ¿no? Y luego tenemos los sistemas de disolubilidad limitada, que se reconoce el carácter indisoluble del matrimonio canónico y a él no le afecta la legislación estatal sobre el divorcio y solamente es disoluble el matrimonio civil. Esto no es así porque en el derecho canónico también es posible y es factible poder anular el matrimonio. Eso tiene otro procedimiento, tiene otra jurisdicción, por lo menos en Chile, ¿ah? Se puede anular perfectamente tanto, una persona se puede divorciar y por lo tanto poner término al matrimonio civil, y también la persona puede anular su matrimonio religioso. Para eso entonces existen los tribunales eclesiásticos. ¿Dónde están los tribunales eclesiásticos en Chile? En 2 ciudades, Valparaíso y Santiago. Por lo tanto, si una persona que se ha contraído matrimonio religioso ante la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se divorcia y quiere volver, y su nueva mujer o pareja le exige también casarse ante la Iglesia Católica, lo que tiene que hacer este señor es iniciar un trámite, contratar los servicios de un abogado para iniciar el trámite de nulidad de su matrimonio religioso. Ante la nulidad del matrimonio religioso, aproximadamente duraba 5 años, ¿ya? Y finalmente era el Papa quien dictaba la sentencia final que anulaba el matrimonio religioso. Hoy se ha flexibilizado y se ha deformalizado este procedimiento, ¿no? Y tengo entendido hoy día de que anular un matrimonio ante la Iglesia Católica no duraría más que 1 año. Por lo tanto, fíjense ustedes que de los 5 años se ha reducido a 1 año. Y a veces se puede demorar menos, ¿ya? Eso es lo que hoy día existe en la legislación chilena. Bien, para la clase del día de mañana entonces vamos a dejar esbozado el título, que son los requisitos del matrimonio. Con esto entonces doy por finalizada la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto de lo que hemos pasado?